aquel viaje y abrí la puerta de mi casa, lo primero que sentí fue el vacío. No el vacío del silencio. El vacío de la ausencia absoluta. Las paredes desnudas me miraban como testigos mudos de una traición que todavía no lograba comprender. No había muebles. No había cortinas. No había sillas, ni mesas, ni cuadros. Ni siquiera los tenedores estaban en los cajones de la cocina. Todo había desaparecido. Y en la pared del salón, pegada con cinta adhesiva, había una nota escrita con letra firme y despiadada que decía: sola y abandonada es tu destino. Adiós. Con amor, tu hija. Me llamo Olga Márquez. Tengo 67 años. Y esa hija que me dejó esa carta es Carmen. La misma niña que cargué en brazos cuando tuvo fiebre a los 3 años. La misma que lloró en mi hombro el día que perdió su primer empleo. La misma a la que abrí las puertas de mi casa hace 15 años, cuando ella y su marido lo perdieron todo y no tenían dónde vivir. 15 años. ¿Entienden? 15 años compartiendo mi techo, mi comida, mis ahorros, mi paciencia. Y así me pagó. Pero déjenme contarles desde el principio, porque esta historia no empieza con una casa vacía. Empieza mucho antes, cuando yo todavía creía que el amor de una madre era suficiente para mantener unida a una familia. Vivo, o vivía, en una casa pequeña pero digna en las afueras de la ciudad. Es una casa que compré hace 30 años con mi difunto esposo, Raimundo. Él era carpintero. Un hombre de manos callosas y corazón blando que murió hace 12 años de un infarto mientras reparaba una puerta en casa de un vecino. Cayó de rodillas, se llevó la mano al pecho y ya no despertó. Desde entonces, he vivido sola. O al menos eso creía, porque la soledad tiene muchas formas, y a veces estás más sola rodeada de gente que cuando no hay nadie. Carmen es mi única hija. La tuve a los 26 años. Fue un embarazo difícil, pero cuando la vi por primera vez, supe que todo había valido la pena. Era pequeña, frágil, con los ojos oscuros de su padre y mi nariz respingada. La crié con todo lo que pude darle. No teníamos mucho dinero, pero nunca le faltó comida ni ropa limpia ni un abrazo antes de dormir. Raimundo trabajaba largas jornadas y yo limpiaba casas para pagar sus estudios. Queríamos que tuviera una vida mejor que la nuestra. Ella creció siendo una niña lista, despierta, pero también caprichosa. Siempre quería más. Más juguetes, más ropa, más atención. Cuando cumplió 15 años, empezó a avergonzarse de nuestra casa. Decía que sus amigas vivían en lugares más bonitos, con jardines grandes y piscinas. Yo intentaba explicarle que lo importante no era el tamaño de la casa, sino el amor que había dentro. Pero ella no quería escuchar. Se casó a los 23 años con un hombre llamado Santiago Castañedo. Alto, de sonrisa fácil, siempre bien vestido. A mí nunca me gustó. Había algo en su mirada que no me daba confianza. Algo frío. Pero Carmen estaba enamorada, o al menos eso decía, y yo no quise ser la madre entrometida que arruina la felicidad de su hija. Así que callé. Y ese silencio me costaría muy caro. Durante los primeros años, ellos parecían tener una buena vida. Santiago trabajaba en bienes raíces, vendiendo propiedades. Ganaba bien, o eso decía. Carmen dejó de trabajar y se dedicó a decorar su apartamento y a salir con amigas. Yo la veía poco. Me llamaba una vez al mes, si acaso. Siempre con prisa, siempre con algo más importante que hacer. Pero yo la disculpaba. Está ocupada con su vida, me decía a mí misma. Es natural. Después murió Raimundo. Y ese día, Carmen ni siquiera vino al funeral. Me llamó llorando, diciendo que estaba enferma, que no podía viajar. Le creí. Siempre le creí. Pasaron los años. Yo seguía limpiando casas, aunque las rodillas me dolían cada vez más. Ahorraba cada dólar que podía porque sabía que algún día ya no podría trabajar y necesitaría ese dinero para sobrevivir. Vivía con lo mínimo. Compraba lo más barato en el mercado. No me daba gustos. Todo lo guardaba. Entonces, hace 15 años, Carmen apareció en mi puerta. Era de noche. Estaba llorando. Santiago venía detrás de ella con 2 maletas grandes. Mamá, me dijo con voz quebrada, lo perdimos todo. Me explicó que Santiago había hecho malas inversiones, que debían dinero, que el banco les había quitado el apartamento.
que no tenían dónde ir. ¿Qué iba a hacer? Era mi hija, mi única hija. Claro que los dejé entrar. Solo será por un tiempo, me dijo Carmen. Hasta que nos recuperemos. Yo les creí. Pero ese tiempo nunca terminó. Pasaron meses. Luego años. Santiago no conseguía trabajo estable. Siempre había una excusa. Que el mercado estaba mal. Que no había oportunidades. Que la gente no confiaba en él después del fracaso. Carmen tampoco trabajaba. Decía que estaba deprimida, que necesitaba tiempo para recuperarse emocionalmente. Mientras tanto, yo seguía trabajando. Seguía limpiando casas ajenas, aunque mi espalda gritara de dolor. Llegaba a casa cansada y encontraba a Carmen viendo televisión y a Santiago durmiendo en el sofá. Yo cocinaba para los tres. Yo pagaba la luz, el agua, la comida. Mis ahorros empezaron a desaparecer como arena entre los dedos. Intenté hablar con ellos varias veces. Carmen, le decía con suavidad, ¿no crees que ya es hora de buscar trabajo? Aunque sea algo pequeño. Ella me miraba con ojos heridos y me decía que yo no entendía por lo que estaba pasando. Que necesitaba apoyo, no presión. Y yo, como siempre, callaba. No quería hacerla sentir mal. Los vecinos empezaron a comentar. Rosa, la señora que vive al lado, me lo dijo un día mientras regaba sus plantas. Olga, no es mi intención meterme, pero tu hija y su esposo no deberían estar ayudándote en lugar de vivir de ti. Yo sonreí y cambié de tema. Me daba vergüenza admitir que mi propia hija me estaba usando. Pasaron 10 años. Luego 12. Luego 15. Yo ya tenía 67 años y apenas podía trabajar. Mis rodillas fallaban. Mi vista se había debilitado. Los ahorros que tanto me costó juntar se habían esfumado. Y ellos seguían allí, en mi casa, comiendo de mi comida, usando mi electricidad, durmiendo bajo mi techo. Entonces, hace 3 meses, Carmen vino a mí con una idea. Tenía una sonrisa extraña. Demasiado dulce. Mamá, me dijo, has trabajado tanto toda tu vida. Mereces un descanso. ¿Por qué no te vas de viaje unos días? Santiago y yo nos quedaremos aquí y aprovecharemos para limpiar la casa a fondo. Organizaremos todo. Será nuestro regalo para ti. Algo en su voz me hizo dudar. Pero estaba tan cansada, tan agotada de todo. Y la idea de unos días de paz sonaba tan tentadora. ¿Estás segura?, le pregunté. Por supuesto, mamá, respondió ella. Es lo menos que podemos hacer después de todo lo que has hecho por nosotros. Acepté. Compré un boleto de autobús y me fui a visitar a una prima lejana que vive en otro estado. Estuve fuera 5 días. 5 días en los que intenté descansar, aunque algo en mi pecho me decía que algo no estaba bien. Llamé a Carmen 2 veces. La primera vez no contestó. La segunda, me dijo con voz apurada que todo estaba perfecto y que no me preocupara. Regresé un martes por la tarde. Abrí la puerta de mi casa con la llave y lo primero que sentí fue el eco. Mis pasos resonaban en un espacio que ya no reconocía. Caminé despacio, con el corazón acelerado, hasta el salón. Y allí estaba. La nota, pegada en la pared vacía. Sola y abandonada es tu destino. Adiós. Con amor, tu hija. Me quedé parada frente a esa pared durante no sé cuánto tiempo. No lloré. Todavía no. Solo miraba las palabras, tratando de entender cómo la niña que había criado podía haberme hecho esto. Me senté en el suelo frío de lo que antes era mi sala. No tenía silla. No tenía nada. Solo ese piso de cemento que ahora se sentía como hielo contra mi cuerpo cansado. La nota seguía allí, colgando de la pared como una sentencia. Cerré los ojos y traté de encontrar aire en mis pulmones. No podía respirar bien. Sentía el pecho apretado, como si alguien me hubiera amarrado el corazón con alambre. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿En qué momento dejé de ser la madre que merecía respeto para convertirme en la mujer que podían desechar como basura? Las preguntas me golpeaban una tras otra, pero las respuestas estaban enterradas en años de silencio, de miradas que ignoré, de señales que no quise ver. Pensé en Raimundo, en mi esposo, en el hombre que trabajó hasta el último día de su vida para darnos un hogar.
Él murió creyendo que nuestra hija era una buena persona. Murió sin saber que ella era capaz de algo así. Y yo me alegré de que no estuviera aquí para verlo. Porque esto le habría roto el corazón tanto como me lo rompió a mí. Recordé el día en que Carmen nació. Fue un parto largo, doloroso. Estuve en labor durante 18 horas. Los médicos dijeron que había complicaciones, que tal vez no lograríamos salvarla. Pero yo luché. Luché con cada fibra de mi ser para que esa niña llegara al mundo. Y cuando finalmente la pusieron en mis brazos, toda mojada y llorando, le prometí que nunca le faltaría nada. Que yo daría mi vida por ella si fuera necesario. Cumplí esa promesa. Dios sabe que la cumplí. Cuando tenía 5 años y se enfermó de neumonía, me quedé despierta 3 noches seguidas a su lado, poniendo paños fríos en su frente, rezando para que la fiebre bajara. Cuando tenía 10 años y las niñas de la escuela se burlaron de ella porque su uniforme era viejo, trabajé turnos dobles durante 2 meses para comprarle uno nuevo. Cuando tenía 16 años y lloró porque el muchacho que le gustaba no la miraba, la abracé y le dije que algún día encontraría a alguien que viera lo especial que era. Pero tal vez ahí estuvo mi error. Tal vez le di demasiado. Tal vez le enseñé que todo llegaría a ella sin esfuerzo, sin sacrificio. Tal vez creé un monstruo sin darme cuenta. Raimundo era más estricto que yo. Cuando Carmen pedía algo, el primero preguntaba si lo necesitaba o solo lo quería. No podemos darle todo, me decía. Tiene que aprender el valor de las cosas. Pero yo siempre intervenía. Es solo una niña, le respondía. Déjala ser feliz. Y él cedía. Siempre cedía porque me amaba y confiaba en mi juicio. Cuánto me equivoqué. Recordé el día en que Carmen me presentó a Santiago. Vino a cenar a casa. Trajo flores y una botella de vino. Habló mucho esa noche. Demasiado. Hablaba de negocios, de inversiones, de cuánto dinero iba a ganar. Yo lo observaba mientras hablaba y veía cómo sus ojos nunca se quedaban quietos. Miraba nuestra casa con una expresión que no pude descifrar entonces, pero que ahora entiendo perfectamente. Nos estaba evaluando, calculando qué podía obtener de nosotros. Después de que se fue, Raimundo me dijo, ese hombre no me gusta. Tiene algo falso. Yo le dije que estaba siendo injusto, que apenas lo conocíamos. Una madre sabe estas cosas, me dijo él. Pero parece que tú no quieres ver. Esa fue una de las pocas veces que discutimos de verdad. Yo defendí a Santiago porque Carmen lo amaba. O porque yo quería creer que ella lo amaba. Se casaron 6 meses después. La boda fue pequeña porque no teníamos mucho dinero. Yo gasté todos mis ahorros de ese año para pagar el vestido de Carmen y la cena. Ella quería algo más grande, más elegante. Se quejó varias veces. Mis amigas tuvieron bodas en salones hermosos, decía. Yo me voy a casar en un restaurante común. Le expliqué que era lo mejor que podíamos hacer. Ella no dijo gracias. Solo suspiró con resignación. Los primeros años de su matrimonio, casi no la vi. Me llamaba de vez en cuando para contarme sobre su vida nueva. Siempre hablaba de cosas materiales. Del sofá que habían comprado. De las cortinas importadas. Del auto nuevo de Santiago. Nunca me preguntaba cómo estaba yo. Nunca preguntaba si necesitaba algo. Yo era solo la audiencia de su show. Cuando Raimundo murió, fue como si el mundo perdiera color. Él se fue un martes por la mañana a trabajar. Me dio un beso en la frente como siempre y me dijo, nos vemos en la tarde, mi amor. No nos vimos. A las 3 de la tarde, un vecino tocó mi puerta. Venía pálido. Olga, me dijo con voz temblorosa, tienes que venir. Es Raimundo. Corrí. Corrí como no había corrido en años. Pero cuando llegué, él ya estaba en el suelo, cubierto con una sábana. Los paramédicos movían la cabeza. Lo sentimos, dijeron. No pudimos hacer nada. Llamé a Carmen inmediatamente. Estaba llorando tanto que apenas podía hablar. Tu padre murió, le dije. Hubo un silencio largo. Luego ella empezó a llorar también. Ay, mamá, dijo. No puedo creerlo. Iré para allá lo más pronto posible. Pero no vino. Esa noche me llamó de nuevo. Estaba tosiendo. Mamá, me siento muy mal.
Creo que tengo gripe. El doctor dice que no puedo viajar. Le creí. Siempre le creí todo. Enterré a Raimundo sola. Bueno, no completamente sola. Rosa, mi vecina, estuvo conmigo. Y Paulina, una amiga de la iglesia. Y algunos compañeros de trabajo de Raimundo. Pero mi hija no estaba. En el funeral más importante de nuestras vidas, ella no estaba. 2 semanas después apareció en mi casa. Ya no tosía. Se veía bien. Trajo un ramo de flores para la tumba de su padre. Lloramos juntas ese día. O al menos yo lloré. Ahora que lo pienso, no estoy segura de que sus lágrimas fueran reales. Después de la muerte de Raimundo, la casa se sintió enorme y vacía. Cada rincón me recordaba a él. Su silla en la mesa. Su lado de la cama. Sus herramientas en el garaje. Seguí trabajando porque necesitaba el dinero, pero también porque necesitaba mantener mi mente ocupada. Si me detenía a pensar demasiado, el dolor me ahogaba. Los años pasaron lentamente. Yo envejecía. Mi cuerpo se cansaba más rápido. Mis manos desarrollaron artritis. Limpiar casa se volvía cada vez más difícil, pero no tenía otra opción. Necesitaba comer. Necesitaba pagar las cuentas. Así que seguía adelante, día tras día, aunque cada paso doliera. Entonces llegó esa noche. La noche en que Carmen tocó mi puerta llorando. Era casi medianoche. Yo ya estaba en pijama, lista para dormir. Abrí y allí estaba ella, con los ojos hinchados y rojos. Santiago venía detrás con 2 maletas y una expresión de derrota. «Mamá», dijo Carmen, y su voz se quebró. «Lo perdimos todo». Mi corazón se encogió. No importaba cuánto tiempo hubiera pasado sin verla. No importaba que nunca me llamara. Era mi hija y estaba sufriendo. «Entren», les dije. «Entren rápido». Se sentaron en mi pequeña sala y Carmen me contó toda la historia entre sollozos. Santiago había invertido todo su dinero en un negocio que resultó ser un fraude. Perdieron el apartamento. Perdieron los ahorros. Los perseguían los cobradores. No tenían dónde ir. «Solo necesitamos quedarnos aquí un tiempo», dijo Carmen. «Solo hasta que nos recuperemos. Te lo prometo, mamá. No será por mucho tiempo». Los miré a ambos. Santiago no lloraba. Solo miraba el suelo con los puños apretados. Carmen temblaba. Y yo, como siempre, no pude decir que no. «Pueden quedarse», les dije. «El tiempo que necesiten». Esa fue la decisión que destruyó mi vida. Pero en ese momento, solo veía a mi niña sufriendo. Solo veía a la hija que necesitaba a su madre. No vi la trampa. No vi que esa puerta que abrí esa noche jamás se volvería a cerrar. Los primeros meses después de que Carmen y Santiago se mudaran a mi casa fueron extraños. Yo esperaba que fuera temporal, como habían prometido. Esperaba verlos buscar trabajo, hacer planes, reconstruir sus vidas. Pero no pasó nada de eso. Se instalaron en mi hogar como si siempre hubiera sido suyo. Carmen ocupó el cuarto que antes era de visitas. Santiago acomodó sus cosas en el armario como si tuviera todo el derecho del mundo. Yo seguía durmiendo en mi habitación, la que compartí con Raimundo durante tantos años, pero ahora la casa ya no se sentía mía. Había ruido todo el tiempo. La televisión encendida hasta tarde. Platos sucios en el fregadero. Ropa tirada en el sofá. Intenté ser paciente. Me decía a mí misma que estaban pasando por un momento difícil, que necesitaban tiempo para sanar. Pero los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Y nada cambiaba. Yo seguía levantándome a las 5 de la mañana para ir a limpiar casas. Mis rodillas crujían cada vez que me arrodillaba para fregar un piso. Mis manos dolían cuando exprimía los trapos. Pero no podía parar. Ahora éramos 3 bocas que alimentar en lugar de una. La cuenta de luz subió. La cuenta del agua también. Yo pagaba todo. Santiago pasaba la mayor parte del día en el sofá. Decía que estaba buscando trabajo por internet, pero cada vez que yo llegaba a casa, lo encontraba viendo videos o jugando en su teléfono. «¿Algo nuevo?», le preguntaba con cuidado. Él levantaba la vista apenas un segundo. «Nada todavía. El mercado está muy difícil».
Y volvía a su pantalla. Carmen no estaba mejor. Dormía hasta tarde. Desayunaba a mediodía. Pasaba las tardes viendo programas de televisión o hablando por teléfono con sus amigas. Una vez le sugerí que tal vez podría buscar algo de medio tiempo. Mamá, me dijo con una mueca de dolor, todavía no estoy lista. Esto me afectó mucho emocionalmente. Necesito recuperarme primero. Y yo, como siempre, asentí y no volví a mencionar el tema. Pero mis ahorros se estaban acabando. Cada mes sacaba dinero de la cuenta que tanto me había costado llenar. Cada mes veía cómo ese número bajaba y sentía un nudo en el estómago. ¿Qué iba a pasar cuando ya no quedara nada? ¿Qué iba a pasar cuando yo ya no pudiera trabajar? Una tarde, mientras cocinaba arroz con pollo para la cena, Rosa tocó mi puerta. Venía con una canasta de pan recién hecho. «Te traje esto», me dijo con una sonrisa. Pero sus ojos me estudiaban con preocupación. Entramos a la cocina y ella miró alrededor. Vio los platos sucios amontonados. Vio la ropa de Santiago colgada sobre las sillas. Vio el desorden. «Olga», me dijo en voz baja, «¿cuánto tiempo más van a quedarse ellos aquí?» Me encogí de hombros mientras revolvía la olla. «No lo sé. Hasta que puedan salir adelante». Rosa suspiró. «Llevan aquí más de un año. Y tú te ves cada día más cansada. Más delgada. Esto no está bien». Le sonreí aunque no tenía ganas. «Son mi familia, Rosa. ¿Qué quieres que haga? ¿Que los eche a la calle?» Ella me tomó de la mano. «No digo eso. Solo digo que ellos deberían estar ayudándote, no al revés. Tú ya hiciste tu parte. Ya criaste a tu hija. Ahora ella debería cuidar de ti». Sus palabras me dolieron porque sabía que tenía razón. Pero no podía admitirlo. No podía aceptar que mi propia hija estaba aprovechándose de mí. Así que cambié de tema y Rosa se fue poco después, moviendo la cabeza con tristeza. Pasaron más años. 5, 10, 12. Cada año que pasaba, yo estaba más vieja y más pobre. Mis fuerzas se agotaban. Tuve que dejar algunos trabajos porque ya no podía hacer el esfuerzo físico. Mis ingresos bajaron. Mis gastos no. Carmen y Santiago seguían allí. Ya no hablaban de irse. Ya no fingían buscar trabajo. Se habían acomodado en una vida donde yo pagaba todo y ellos no daban nada a cambio. A veces los escuchaba hablar en su cuarto. «Tu madre tiene ese dinero guardado», decía Santiago. «Podría ayudarnos más». Y Carmen respondía, «Ya lo hace. Pero tienes razón. Podríamos pedirle más». Un día, cuando yo tenía 65 años, me caí mientras limpiaba una casa. Resbalé con agua jabonosa y me golpeé la cadera contra el piso. El dolor fue terrible. La señora para quien trabajaba llamó una ambulancia. En el hospital me dijeron que tenía una fisura. Nada grave, pero necesitaba reposo. «No puede seguir trabajando así», me dijo el doctor. «Su cuerpo necesita descansar». Llamé a Carmen desde el hospital. «Tuve un accidente», le dije. «Estoy en el hospital». Hubo un silencio. «¿Es grave?» «No, pero necesito que vengan a buscarme». Ella suspiró. «Mamá, Santiago tiene el auto y salió. ¿Puedes tomar un taxi? Te pagamos cuando llegues». Tomé un taxi. Pagué con los últimos billetes que tenía en mi cartera. Cuando llegué a casa cojeando, apoyándome en la pared, Carmen estaba viendo televisión. Me miró apenas. «¿Estás bien?» «Sí». Mentí. «Solo necesito descansar». Fui a mi cuarto y cerré la puerta. Y allí, sola en la oscuridad, lloré por primera vez en años. Entonces llegó el día que cambió todo. Fue hace 3 meses. Yo estaba sentada en la cocina, revisando mis cuentas. Los números eran terribles. Apenas me quedaban $3,000 en el banco. Eso era todo lo que tenía después de una vida entera de trabajo. $3,000. Sentí pánico. Carmen entró a la cocina. Traía una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. Una sonrisa dulce, casi infantil. «Mamá», me dijo sentándose frente a mí, «tengo una idea maravillosa». La miré con desconfianza. «¿Qué idea?».
Has trabajado tanto toda tu vida, dijo tomando mi mano. Su tacto se sentía extraño. Hacía años que no me tocaba así. Mereces descansar. Mereces darte un gusto. ¿Por qué no te vas de viaje unos días? Visita a tu prima Hortensia. Hace años que no la ves. Yo parpadeé sorprendida. ¿Un viaje? Carmen, no tengo dinero para eso. Ella apretó mi mano. Yo te ayudo con el pasaje. Es lo menos que puedo hacer después de todo lo que has hecho por nosotros. Además, mientras tú estás fuera, Santiago y yo aprovecharemos para limpiar la casa a fondo. Organizaremos todo. Pintaremos las paredes. Será nuestro regalo para ti. Cuando vuelvas, encontrarás todo hermoso y ordenado. Algo en su voz me hizo dudar. Había un tono forzado. Una urgencia escondida detrás de la dulzura. No sé, dije lentamente. No me gusta dejar la casa sola. Carmen se rió. No estarás sola, mamá. Nosotros estaremos aquí. Cuidaremos todo. Confía en mí. Esa frase, confía en mí. La había escuchado tantas veces en mi vida. Y siempre había confiado. Siempre. Piénsalo, insistió Carmen. Solo 5 días. 5 días para que descanses y nosotros te preparemos una sorpresa. Sus ojos brillaban de una manera extraña. Ahora sé que era avaricia. Pero en ese momento, cansada y desesperada por creer que mi hija todavía me amaba, no lo vi. Durante los días siguientes, Carmen no dejó de insistir. Ya compré tu boleto, me dijo una mañana. Sales el viernes. Hortensia está feliz de recibirte. Yo no recordaba haberle dado permiso, pero ella ya lo había decidido todo. Santiago también empezó a actuar raro. Normalmente me ignoraba, pero esos días me hablaba más. Va a ser bueno para ti, Olga, me decía. Necesitas un descanso. Había algo en su sonrisa que me inquietaba, algo que no podía identificar. La noche antes de partir, no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi habitación, escuchando los sonidos de la casa. Escuché a Carmen y Santiago hablar en voz baja en su cuarto. No pude entender las palabras, pero el tono era urgente. Conspirador. Debí haberlo sabido entonces. Debí haber confiado en ese instinto que me gritaba que algo estaba mal. Pero estaba tan cansada, tan desesperadamente cansada. Y la idea de unos días de paz era tan tentadora que silencié esa voz interior. El viernes por la mañana, Carmen me llevó a la estación de autobuses. Me abrazó antes de que subiera. Disfruta, mamá, me dijo. Nos vemos pronto. Y me dio un beso en la mejilla. Un beso frío que ahora entiendo fue su despedida. Subí al autobús con una sensación extraña en el pecho. Era como si algo me jalara hacia atrás, pidiéndome que no me fuera. Pero ya estaba hecho. El boleto estaba comprado. Carmen me había despedido con esa sonrisa que ahora se era falsa. Y yo, cansada como estaba, me dejé llevar por la corriente. El viaje duró 6 horas. Me senté junto a la ventana y vi pasar el paisaje. Campos verdes. Pueblos pequeños. Carreteras largas y vacías. Intenté relajarme, pero no podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Carmen. Esa sonrisa demasiado dulce. Esos ojos que no me miraban directamente. Y las palabras de Santiago, va a ser bueno para ti, Olga. Como si me estuvieran dando permiso para irme de mi propia casa. Llegué a casa de mi prima Hortensia al atardecer. Ella vive en un pueblo tranquilo a varios estados de distancia. Es mayor que yo por 3 años y vive sola desde que enviudó. Nos parecemos mucho. Ambas fuimos mujeres que dimos todo por nuestras familias y terminamos solas. Olga, me dijo abrazándome en la puerta, qué alegría verte. Han pasado años. Entré a su casa pequeña pero acogedora. Olía a café recién hecho y a pan dulce. Me senté en su sala y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz. Pero no duró mucho. Esa noche, mientras cenábamos, Hortensia me preguntó por Carmen. ¿Cómo está tu hija? Le conté todo. Le conté que llevaba 15 años viviendo en mi casa. Que ni ella ni su esposo trabajaban. Que mis ahorros se habían esfumado.
Hortensia me escuchó en silencio, moviendo la cabeza lentamente. Olga, me dijo cuando terminé, eso no está bien. Eso no es amor. Eso es abuso. Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. Pero es mi hija, respondí con voz quebrada. Es todo lo que tengo. Hortensia suspiró. Precisamente por eso debería cuidarte, no destruirte. Esa noche no dormí bien. Me quedé despierta pensando en todo. En los años que había pasado trabajando hasta quedar sin fuerzas. En cómo Carmen nunca me agradecía. En cómo Santiago me miraba como si fuera un mueble viejo que ocupaba espacio. En cómo había permitido que esto sucediera. Al día siguiente intenté llamar a Carmen. Quería escuchar su voz. Quería confirmar que todo estaba bien en casa. El teléfono sonó varias veces y luego fue a correo de voz. Volví a llamar. Nada. Sentí un nudo en el estómago. Está ocupada, me dije a mí misma. Está limpiando como prometió. Pasó el segundo día. Y el tercero. Cada vez que llamaba, Carmen no contestaba. Finalmente, en la tarde del tercer día, ella respondió. Mamá. Su voz sonaba rara. Apresurada. Nerviosa. Carmen, ¿está todo bien? He estado llamando. Hubo una pausa. Sí, todo perfecto. Estamos muy ocupados con la limpieza. La casa va a quedar hermosa. No te preocupes. Puedo hablar con Santiago. No sé por qué lo pedí. Tal vez para confirmar que realmente estaban allí, trabajando. Él salió a comprar pintura, dijo Carmen rápidamente. Mira, mamá, tengo que colgar. Hay mucho que hacer. Disfruta tu viaje. Te queremos. Y colgó antes de que pudiera decir algo más. Me quedé mirando el teléfono. Algo estaba mal. Lo sentía en cada fibra de mi ser. ¿Pero qué podía hacer? Estaba a cientos de kilómetros de distancia. Y una parte de mí todavía quería creer que mi hija no me haría daño. Hortensia me miraba desde el otro lado de la mesa. ¿Qué pasa? Nada. Mentí. Todo está bien. Pero ella conocía esa expresión. Había vivido suficiente para reconocer cuando alguien estaba mintiendo para protegerse del dolor. El cuarto día fue el peor. Me desperté con una angustia terrible en el pecho. No podía respirar bien. Sentía como si algo me estuviera aplastando. Intenté llamar a Carmen otra vez. El teléfono sonó y sonó hasta que saltó el correo de voz. Llamé 5 veces más. Nada. Hortensia, le dije. Necesito volver a casa. Ella frunció el ceño. ¿Por qué? Se suponía que te quedarías hasta el domingo. Algo está mal. Lo siento. Necesito volver. Ella no discutió. Solo asintió y me ayudó a empacar mis pocas cosas. Pero no había autobuses de regreso hasta el día siguiente. Tuve que esperar. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me quedé sentada en el sofá de Hortensia, mirando el reloj, sintiendo como cada minuto se arrastraba como una eternidad. Intenté llamar a Rosa, mi vecina, pero no contestó. Intenté llamar a la iglesia. Nada. Finalmente amaneció. Hortensia me llevó a la estación. Ten cuidado, me dijo abrazándome. Y si necesitas algo, lo que sea, me llamas. Asentí sin poder hablar. Tenía un nudo en la garganta que no me dejaba respirar. El viaje de regreso fue una tortura. El autobús iba despacio. Paraba en cada pueblo. Yo miraba por la ventana sin ver nada realmente. Solo pensaba en llegar a casa. En abrir la puerta. En confirmar que todo estaba bien y que yo solo estaba siendo paranoica. Llegué a mi ciudad al mediodía. Tomé un taxi desde la estación hasta mi casa. Durante todo el camino, el corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. El taxista me preguntó si me sentía bien. Sí. Mentí. Solo estoy cansada del viaje. Cuando el taxi se detuvo frente a mi casa, lo primero que noté fue el silencio. Las ventanas estaban cerradas. No había ningún auto en la entrada. La casa se veía extrañamente vacía desde afuera. Pagué al taxista con manos temblorosas y me quedé parada en la acera, mirando mi hogar. Respiré hondo. Todo está bien, me dije a mí misma.
Solo están adentro descansando. Caminé hasta la puerta. Saqué mi llave. La metí en la cerradura. Y abrí. El primer golpe fue el silencio. Un silencio tan profundo que dolía en los oídos. Entré despacio. Carmen. Llamé. Mi voz sonó hueca, como si la casa estuviera vacía. Santiago. Nada. Caminé hacia la sala. Y entonces lo vi. O mejor dicho, vi lo que no estaba. El sofá había desaparecido. La mesa de centro también. Las cortinas que yo misma había cosido años atrás ya no colgaban de las ventanas. Las paredes estaban desnudas. Ni un cuadro. Ni una foto. Nada. Mis piernas empezaron a temblar. Caminé hacia la cocina. La mesa no estaba. Las sillas habían desaparecido. Abrí los cajones. Vacíos. Ni un tenedor. Ni un cuchillo. Ni un plato. Todo había sido vaciado hasta el último utensilio. Corrí hacia mi habitación. La puerta estaba abierta. Entré y me quedé paralizada. Mi cama no estaba. El armario estaba vacío. Mis ropas habían desaparecido. Las fotos de Raimundo que guardaba en mi mesita de noche ya no estaban. Hasta las sábanas se habían llevado. Fui al cuarto donde dormían Carmen y Santiago. También vacío. No había nada. Ni una prenda de ropa. Ni un zapato olvidado. Habían borrado cada rastro de su existencia. Volví a la sala tropezando. Sentía que el mundo daba vueltas. Y entonces la vi. La nota. Pegada en la pared con cinta adhesiva. Me acerqué despacio, aunque una parte de mí no quería leer lo que decía. Pero no pude evitarlo. Sola y abandonada es tu destino. Adiós. Con amor, tu hija. Las letras estaban escritas con marcador negro. Firmes. Seguras. Sin temblor. Sin duda. Carmen había escrito eso con plena conciencia de lo que estaba haciendo. No fue un impulso. Fue una decisión calculada. Cruel. Despiadada. Me quedé mirando esa nota durante no sé cuánto tiempo. Las palabras se grababan en mi cerebro como hierro caliente. Con amor, tu hija. ¿Amor? ¿Esto era amor? ¿Robarle todo a tu madre y dejarla sin nada era amor? Mis piernas finalmente cedieron. Me dejé caer al suelo. El cemento estaba frío. Duro. Igual que mi corazón en ese momento. No lloré. Todavía no podía. El shock era demasiado grande. Solo me quedé allí sentada, en el piso vacío de mi casa vacía, tratando de entender cómo la niña que había criado con tanto amor podía haberme hecho esto. Miré alrededor. Las paredes desnudas me devolvían la mirada. El eco de mis propios pensamientos rebotaba en el espacio vacío. Esto era real. No era una pesadilla. Era mi nueva realidad. Mi hija me había robado todo. Absolutamente todo. No sé cuánto tiempo pasé sentada en ese piso frío. Podría haber sido 1 hora. Podrían haber sido 3. El tiempo perdió significado. Solo existía yo, esa casa vacía y el eco insoportable del silencio. Mis pensamientos daban vueltas sin llegar a ninguna parte. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cómo no lo vi venir? Finalmente, escuché un golpe en la puerta. Suave al principio. Luego más insistente. ¿Olga? Olga, ¿estás ahí? Era la voz de Rosa, mi vecina. Me costó trabajo levantarme. Mis rodillas protestaron. Todo mi cuerpo dolía como si me hubieran golpeado. Abrí la puerta. Rosa me miró y su expresión cambió inmediatamente de preocupación a horror. Dios mío, susurró. Olga, ¿qué pasó? No pude responder. Solo me hice a un lado para que entrara. Ella caminó despacio por la casa, mirando cada habitación vacía. Cuando volvió a la sala, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Ellos se llevaron todo, dije finalmente. Mi voz sonaba extraña, como si perteneciera a otra persona. Mi hija y su marido. Se llevaron absolutamente todo. Rosa me abrazó. Y allí, en los brazos de mi vecina, finalmente me permití llorar. Lloré como no había llorado en años. Lloré por la traición. Por los años perdidos.
Por la madre que fui y la hija que nunca tuve. Hay que llamar a la policía, dijo Rosa cuando finalmente me separé de ella. Esto es robo. No pueden hacer esto y salirse con la suya. Yo negué con la cabeza. Es mi hija, Rosa. Si llamo a la policía, irá a la cárcel. Rosa me tomó de los hombros. Y se lo merece. Mira lo que te hizo. Pero yo no estaba lista para eso. Todavía no una parte de mí, por absurdo que parezca, seguía protegiendo a Carmen. Seguía siendo la madre que no podía hacerle daño a su hija, aunque ella no hubiera tenido ningún problema en destrozarme. Rosa se quedó conmigo esa tarde. Trajo algo de comida de su casa. Un poco de pan, queso, café. Nos sentamos en el piso de la cocina porque no había donde más sentarse. ¿Dónde vas a dormir esta noche?, me preguntó. Yo no había pensado en eso. No tenía cama. No tenía sábanas. No tenía nada. Puedes quedarte en mi casa, ofreció Rosa. Hasta que resolvamos esto. Acepté porque no tenía otra opción. Esa noche dormí en el sofá de Rosa, pero no descansé. Cada vez que cerraba los ojos veía la nota. Sola y abandonada es tu destino. Las palabras me perseguían. Al día siguiente, Rosa insistió en que fuéramos a la policía. Al menos para hacer un reporte, dijo. Aunque no quieras que arresten a Carmen, necesitas documentar esto. Tenía razón. Fuimos a la comisaría y le conté todo a un oficial joven que me escuchó con expresión seria. ¿Tiene pruebas de que estos objetos le pertenecían?, preguntó. Yo pensé. Tenía algunas facturas antiguas. Algunos recibos. Pero la mayoría de las cosas en esa casa las había comprado hace años, mucho antes de que existieran las compras por internet y los recibos digitales. Algunas, respondí. No muchas. El oficial suspiró. El problema es que si ellos vivían con usted, pueden argumentar que algunos objetos eran suyos. Es complicado legalmente. Me sentí derrotada. Entonces no hay nada que pueda hacer. Él se inclinó hacia adelante. Yo no dije eso. Haga el reporte. Documente todo. Tome fotos de la casa vacía. Guarde esa nota que dejaron. Todo eso puede servir después. Hice el reporte. Tomé fotos con mi viejo teléfono celular. Arranqué la nota de la pared y la guardé doblada en mi bolsillo. Cada paso me dolía. Cada acción me recordaba lo que había perdido. Esa tarde, mientras estaba de nuevo en casa de Rosa, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. Sí. Señora Olga Márquez. La voz era de mujer. Profesional. Seria. Sí, soy yo. Mi nombre es Paulina Díaz. Soy abogada. ¿Podríamos hablar? Es sobre su hija Carmen. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasa con Carmen? Hubo una pausa. Preferiría hablar en persona. ¿Podemos encontrarnos mañana? Tengo información que creo que debe conocer. No dormí esa noche. ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo sabía de Carmen? ¿Qué información tenía? Las preguntas me atormentaban. Rosa intentó calmarme. Tal vez sea algo bueno, dijo. Tal vez alguien finalmente va a ayudarte. Al día siguiente, Paulina Díaz vino a casa de Rosa. Era una mujer de unos 50 años, elegante, con lentes y un portafolio de cuero. Nos sentamos en la sala y ella me estudió con mirada penetrante. Señora Márquez, comenzó, hace 5 años, usted me ayudó. Yo estaba pasando por un momento muy difícil. Mi madre acababa de morir y yo no tenía dinero para el funeral. Usted limpiaba la casa de mi vecina. Me vio llorando un día y me preguntó qué pasaba. Cuando le conté, usted me dio $500. Dinero que claramente no le sobraba. Me dijo que me los daba sin esperar nada a cambio, que solo quería ayudar. Yo la miré confundida. No la recordaba. Había ayudado a tanta gente a lo largo de los años. No necesita recordarme, continuó ella. Pero yo nunca la olvidé. Y cuando me enteré de lo que su hija le hizo, supe que tenía que intervenir. ¿Cómo se enteró?, pregunté. Trabajo en un bufete que maneja transacciones inmobiliarias. Hace 3 días,
Su hija y su yerno vinieron a mi oficina. Querían vender varios muebles y electrodomésticos. Muchos artículos. Yo reconocí algunos porque recordaba haberlos visto en su casa aquella vez que fui hace años. Me pareció extraño. Así que investigué. Sacó una carpeta de su portafolio. Carmen y Santiago han estado planeando esto por meses. Encontré registros de conversaciones, mensajes de texto, correos electrónicos. Todo está aquí. Abrió la carpeta y me mostró papeles. Capturas de pantalla. Transcripciones. Leí con manos temblorosas. Había mensajes entre Carmen y Santiago de hacía 4 meses. Ya es hora de deshacernos de ella, decía uno. Se está poniendo vieja e inútil. Ya no puede trabajar tanto. Pronto no podrá darnos nada más. Otro mensaje decía, convéncela de que se vaya unos días. Vaciaremos todo y nos largaremos. Podemos vender todo y conseguir al menos $15,000. Suficiente para empezar en otro estado. Había más. Mucho más. Planes detallados. Listas de qué vender y dónde. Contactos de compradores. Hasta habían calculado cuánto tiempo necesitaban para vaciar la casa completamente. Todo estaba ahí. Negro sobre blanco. La prueba absoluta de que esto no fue un impulso. Fue una traición calculada con meses de anticipación. ¿Cómo consiguió todo esto?, pregunté con voz quebrada. Paulina sonrió levemente. Digamos que tengo contactos. Y cuando supe lo que estaban haciendo, llamé a algunos favores. Uno de los compradores a los que contactaron es informante de la policía. Otro es cliente mío. Conseguí copias de todo. ¿Por qué hace esto por mí?, susurré. Sus ojos se suavizaron. Porque usted me ayudó cuando nadie más lo hizo. Porque las buenas acciones deben ser recompensadas, no castigadas. Y porque lo que su hija le hizo es imperdonable. Me mostró más documentos. Carmen y Santiago habían vendido la mayoría de mis cosas a diferentes compradores. Los muebles de la sala, $2,000. Los electrodomésticos, $3,000. Mi cama, mi ropa, mis recuerdos, todo tenía un precio. Habían conseguido $14,500 en total. Pero aquí está lo interesante, dijo Paulina. No declararon estas ventas. Es dinero en efectivo que no reportaron. Y además, legalmente, esos objetos no les pertenecían. Usted puede probar que eran suyos. Yo puedo ayudarla con eso. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que podemos proceder legalmente contra ellos. Robo agravado. Fraude. Venta de propiedad ajena. Con estas pruebas, tenemos un caso sólido. Muy sólido. Miré todos esos papeles. Toda esa evidencia de la traición de mi hija. Debería haber sentido alivio. Debería haber sentido justicia. Pero lo que sentí fue un dolor tan profundo que pensé que me iba a partir en dos. No sé si puedo hacer esto, dije. Es mi hija. Paulina cerró la carpeta. Lo entiendo. Es su decisión. Pero permítame decirle algo, señora Márquez. Su hija no tuvo ningún problema en destrozarla. No tuvo piedad. No tuvo remordimiento. Le dejó una nota burlándose de su dolor. Merece ella su protección. Esas palabras me golpearon como un martillo. Rosa, que había estado escuchando todo en silencio, habló finalmente. Olga, esto no es venganza. Es justicia. Es hacerles responsables de lo que hicieron. Tomé la carpeta con manos temblorosas. ¿Qué tengo que hacer? Paulina sonrió. Déjeme manejar los aspectos legales. Usted solo necesita ser fuerte. Y estar lista para lo que viene. Porque cuando ellos sepan que tiene estas pruebas, van a intentar manipularla. Van a llorar. Van a suplicar. Van a prometer que cambiarán. No debe creerles. ¿Dónde están ahora?, pregunté. Rentaron un apartamento a 2 horas de aquí, con el dinero que sacaron de sus cosas. Están viviendo cómodamente mientras usted no tiene ni una cama donde dormir. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue mi corazón. Eso ya estaba roto. Fue algo diferente. Fue la última cadena que me ataba a la mujer que fui. La madre que perdonaba todo.
La mujer que se dejaba pisotear porque amaba demasiado. Hágalo, dije con voz firme. Proceda legalmente contra ellos. Quiero que paguen por lo que me hicieron. Paulina Díaz trabajó rápido. Me dijo que necesitábamos actuar antes de que Carmen y Santiago gastaran todo el dinero o desaparecieran completamente. Los días siguientes fueron un torbellino de papeles, declaraciones y planificación. Pero por primera vez en mucho tiempo, yo no era la víctima pasiva. Era alguien que tomaba control de su propia vida. Me quedé viviendo en casa de Rosa mientras organizábamos todo. Ella insistió en que no me preocupara por nada. «Eres mi amiga», me dijo. «Y las amigas se cuidan entre sí». Sus palabras me recordaron que no estaba completamente sola, que todavía había bondad en el mundo, aunque mi propia hija no me la hubiera mostrado. Paulina me explicó el plan con detalle. Primero, vamos a presentar una demanda civil por robo y fraude. Con las pruebas que tenemos, es casi imposible que la pierdan. Van a tener que devolver el dinero o enfrentar cargos criminales más serios. Me mostró los documentos. Todo estaba ahí. Fechas, montos, nombres de compradores. Era imposible negar lo que habían hecho. ¿Cuánto tiempo tomará esto?, pregunté. Unas semanas para que el proceso comience oficialmente. Pero hay algo más que podemos hacer de inmediato. Sacó otro papel. Podemos congelar sus cuentas bancarias. Con una orden judicial temporal, evitaremos que gasten el dinero que robaron. Será como ponerlos en pausa mientras el caso avanza. La idea me gustó. Que sintieran aunque sea un poco de la impotencia que yo había sentido al ver mi casa vacía. Hagámoslo, dije. Esa misma semana, Paulina consiguió la orden. Las cuentas de Carmen y Santiago fueron congeladas. No podían sacar ni $1. Imaginé sus caras cuando intentaran usar sus tarjetas y fueran rechazadas. Imaginé su pánico. Y no sentí culpa. Sentí algo parecido a la satisfacción. Pero Paulina me advirtió. Van a intentar contactarla. Cuando se den cuenta de lo que está pasando, van a buscarla. Van a llorar. Van a suplicar. Van a decir que usted está siendo cruel, que es su madre y debe perdonarlos. Necesita estar preparada para eso. Lo estoy, dije. Y en ese momento, lo creí. Pero no sabía qué tan difícil sería realmente. Mientras tanto, yo también tenía que reconstruir mi vida. No tenía ropa. No tenía nada. Rosa me prestó algunas cosas, pero yo necesitaba mi propia independencia. Paulina me ayudó a abrir una cuenta nueva en el banco. Los $3,000 que le quedaban están seguros, me dijo. Carmen no puede tocarlos. Y pronto tendrá mucho más cuando recuperemos lo que le robaron. Con algo de ese dinero, compré lo básico. Ropa sencilla. Un teléfono nuevo porque no confiaba en el que tenía. Artículos de higiene personal. Cada compra era un acto de reconstrucción. Cada objeto nuevo era una prueba de que yo seguía existiendo, a pesar de todo. También volví a mi casa. La casa vacía. Caminé por las habitaciones vacías y, en lugar de llorar, tomé fotos. Documenté cada rincón. Cada pared desnuda. Cada espacio donde antes había algo que me pertenecía. Estas fotos serían evidencia. Serían prueba de la crueldad de mi hija. En una de esas visitas, encontré algo que ellos habían pasado por alto. En el fondo del armario de mi habitación, detrás de una tabla suelta que solo yo conocía, había una caja pequeña. La abrí con manos temblorosas. Adentro estaban las joyas de mi madre. No eran valiosas en términos de dinero, pero eran lo único que me quedaba de ella. Un anillo de plata. Un collar con un dije en forma de corazón. Unos aretes pequeños. Carmen no los había encontrado. Y eso me dio una extraña sensación de victoria. También encontré fotos. Viejas fotografías que habían caído detrás de un mueble y que ellos no vieron. Fotos de Raimundo. De Carmen cuando era niña. De momentos felices que ahora parecían pertenecer a otra vida. Las guardé en la caja junto con las joyas. Eran mis tesoros. Lo poco que me quedaba del pasado. Una tarde, mientras estaba en casa de Rosa, mi teléfono nuevo sonó. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. Sí. Mamá.
Era la voz de Carmen. Pero no era la Carmen fría y calculadora que me había dejado esa nota. Era una Carmen asustada, desesperada. Mamá, ¿qué está pasando? No podemos sacar dinero. Nuestras cuentas están congeladas. Tú hiciste esto. Me quedé en silencio por un momento. Parte de mí quería colgar inmediatamente. Pero otra parte, la parte que ahora tomaba control, quería que ella supiera que ya no era la misma mujer que había dejado atrás. Sí, dije con calma. Yo hice esto. Hubo un silencio. Luego Carmen empezó a hablar rápido, con voz aguda. Mamá, esto es un malentendido. Podemos explicar todo. Santiago y yo solo estábamos guardando tus cosas. Íbamos a devolvértelas. Era una sorpresa. Una sorpresa, repetí con voz plana. ¿La nota que dejaron también era parte de la sorpresa? Esa nota. Mamá, yo no quería escribir eso. Fue Santiago. Él me obligó. Yo no quería hacerte daño. Cerré los ojos. Allí estaba. La manipulación. El intento de hacerme creer que ella era otra víctima. Carmen, dije lentamente, tengo pruebas. Mensajes que enviaste hace meses planeando todo esto. Listas de lo que ibas a vender y por cuánto. No mientas más. Ya no funciona. Escuché su respiración acelerada del otro lado. ¿Cómo? ¿Cómo conseguiste eso? Su voz ahora tenía miedo real. Mamá, por favor. Somos familia. No puedes hacernos esto. Yo soy tu hija. Exactamente, dije. Eres mi hija. Y así me pagaste por 15 años de darte todo. Me dejaste sin nada. Ni siquiera los tenedores me dejaste. ¿Recuerdas? Lo siento, dijo Carmen, y ahora estaba llorando. O al menos fingiendo llorar. Ya no estaba segura de que era real con ella. Lo siento mucho, mamá. Cometí un error. Un error terrible. Pero podemos arreglarlo. Podemos devolverte todo. Solo dile a tu abogada que detenga esto. No, dije con una firmeza que no sabía que tenía. No voy a detener nada. Van a pagar por lo que hicieron. Legalmente. Como debe ser. Mamá, nos van a meter a la cárcel. Por favor. No puedes hacer esto. Su voz subió de tono, histérica ahora. Ustedes no pensaron en eso cuando planearon robarme. Cuando me dejaron sin nada. Cuando escribieron esa nota burlándose de mi dolor. No pensaron en las consecuencias. Ahora van a enfrentarlas. Eres una vieja amargada, gritó Carmen. Y allí estaba. La verdadera Carmen. La máscara finalmente había caído. Toda tu vida fuiste una carga. Siempre quejándote. Siempre necesitando atención. Te hicimos un favor al liberarte de todas esas cosas. Sus palabras me dolieron. No voy a mentir. Cada insulto era como un cuchillo. Pero ya no me rompían. Ya no tenían el poder de destruirme. Adiós, Carmen, dije. Habla con tu abogado. No conmigo. Y colgué. Me quedé mirando el teléfono. Las manos me temblaban. Rosa, que había escuchado todo, me abrazó. Lo hiciste bien, me dijo. Muy bien. Y por primera vez, le creí. Los días siguientes fueron un torbellino. Paulina me mantuvo informada de cada paso. Recibieron la notificación oficial. Me dijo, tienen 2 semanas para responder a la demanda. Pero con las pruebas que tenemos, no tienen mucha opción. Probablemente intenten negociar. ¿Qué significa eso? Significa que van a ofrecer devolver el dinero y las cosas que todavía tengan a cambio de que retires los cargos. Es común en estos casos. ¿Y qué debería hacer? Paulina me miró seriamente. Esa es su decisión, señora Márquez. Legalmente, podemos seguir adelante con todo. Pero emocionalmente, solo usted sabe qué necesita para sanar. Pensé en eso durante días. ¿Qué necesitaba? ¿Venganza? ¿Justicia? ¿O simplemente paz? No tenía una respuesta clara. Pero sabía que no iba a dejar que me pisotearan de nuevo. Eso era seguro. Mientras tanto,
Empecé a hacer algo que nunca había hecho antes. Empecé a cuidar de mí misma. Compré un colchón inflable para poder dormir en mi propia casa. No era gran cosa, pero era mío. Compré ollas y platos en una tienda de segunda mano. Poco a poco, estaba llenando los espacios vacíos. Una tarde, Rosa me llevó a un grupo de apoyo para personas mayores que habían sufrido abuso familiar. Al principio no quería ir. Me daba vergüenza admitir lo que me había pasado. Pero Rosa insistió. No estás sola en esto, me dijo. Y tenía razón. En ese grupo conocí a otras mujeres con historias similares. Hijos que las habían robado. Familias que las habían abandonado. Y todas estábamos allí, intentando reconstruirnos. Escuchar sus historias me hizo sentir menos sola. Me hizo entender que esto no era mi culpa. Que yo no había fallado como madre. Que algunas personas simplemente eligen el camino equivocado, sin importar cuánto amor reciban. Una de esas mujeres, una señora llamada Joana, me dijo algo que nunca olvidaré. El amor de una madre es infinito. Pero eso no significa que debamos permitir que nos destruyan. Amar también significa ponerse límites. Respetarse a una misma. Esas palabras se quedaron conmigo. Las repetía cada vez que dudaba. Cada vez que una parte de mí quería llamar a Carmen y perdonar todo. Me recordaban que esto no era crueldad. Era supervivencia. 2 semanas después de presentar la demanda, Carmen y Santiago respondieron. O mejor dicho, su abogado respondió. Paulina me llamó una mañana temprano. Quieren reunirse, me dijo. Proponen un acuerdo. Devolverán el dinero que obtuvieron de las ventas y algunos objetos que aún tienen. A cambio, piden que retire todos los cargos. ¿Y si no acepto? Entonces el caso va a juicio. Con las pruebas que tenemos, ganaremos. Pero será un proceso largo y doloroso. Usted tendrá que testificar. Ellos también. Todo será público. Pensé en eso. La idea de estar en una corte, de tener que contar mi historia frente a extraños, de ver a Carmen sentada del otro lado con odio en sus ojos. ¿Qué recomienda usted? Paulina suspiró. Profesionalmente, le diría que acepte el acuerdo si devuelven todo el dinero más una compensación por daños. Pero personalmente, entiendo si quiere que enfrenten consecuencias más severas. Quiero escuchar lo que tienen que decir, decidí finalmente. Pero no prometo nada. La reunión se organizó en la oficina de Paulina una semana después. Yo llegué temprano con Rosa, quien insistió en acompañarme. No vas a enfrentarlo sola, me dijo. Agradecí su presencia. Me daba fuerzas. Cuando Carmen y Santiago entraron, casi no los reconocí. Carmen había adelgazado. Tenía ojeras profundas. Su ropa, antes siempre impecable, ahora se veía arrugada. Santiago caminaba encorvado, evitando mi mirada. Se sentaron al otro lado de la mesa con su abogado, un hombre de traje gris que inmediatamente empezó a hablar. Mi clienta lamenta profundamente lo ocurrido, comenzó. Pero Paulina lo interrumpió. Con el debido respeto, estamos aquí para discutir términos concretos, no para escuchar disculpas vacías. ¿Qué están ofreciendo? El abogado carraspeó incómodo. Mis clientes están dispuestos a devolver los $14,500 obtenidos de las ventas. También devolverán los objetos que aún están en su posesión, aproximadamente un 30% de lo que se llevaron. ¿Y el resto?, preguntó Paulina. Ya fue vendido y no puede recuperarse. Pero están dispuestos a compensar con pagos mensuales de $500 durante 2 años. Hice los cálculos mentalmente. $500 por 24 meses eran $12,000 adicionales, más los 14,500 que devolverían. No era todo lo que había perdido, pero era algo. Antes de que Paulina pudiera responder, Carmen habló. Mamá. Su voz era pequeña, quebrada. Mamá, por favor, mírame. Lentamente levanté la vista. Nuestros ojos se encontraron por primera vez en semanas. Los suyos estaban rojos, llorosos. Lo siento, susurró. Siento mucho todo. Cometí el peor error de mi vida. Si pudiera devolverme en el tiempo, nunca habría hecho esto. Pero lo hiciste, dije con voz tranquila.
Lo planeaste durante meses. No fue un error. Fue una decisión. Fue Santiago, dijo Carmen señalando a su esposo. Él me convenció. Él dijo que tú tenías más dinero escondido, que nos merecíamos algo después de tantos años. Yo no quería, mamá. Te lo juro. Santiago la miró con furia. No me eches la culpa a mí. Tú fuiste quien escribió esa maldita nota. Tú fuiste quien dijo que tu madre era un peso muerto. Y allí estaban, acusándose mutuamente, destruyéndose el uno al otro como si eso fuera a salvarlos. Los miré a ambos y sentí algo inesperado. No odio, no dolor, solo una profunda tristeza por todo lo que pudo haber sido y nunca fue. Los dos son culpables, dije finalmente. Los dos planearon esto. Los dos me robaron. Los dos me dejaron sin nada. Y ahora los dos van a pagar las consecuencias. Carmen se puso de pie bruscamente. Te estamos ofreciendo devolvértelo todo. ¿Qué más quieres? ¿Vernos en la cárcel? Eso te haría feliz. No se trata de felicidad, respondí. Se trata de justicia. Se trata de que entiendan que no pueden tratar a las personas así, que no pueden usar y desechar a alguien que les dio todo. Te di 15 años de mi vida viviendo en tu casa horrible, gritó Carmen. Su cara se había puesto roja. 15 años escuchando tus quejas, tus lamentos, tus historias sobre papá. Merecía algo por eso. Sus palabras me golpearon como puños. Pero también me liberaron. Porque finalmente estaba viendo a mi hija como realmente era. Sin máscaras. Sin pretensiones. Solo la verdad cruda y fea. Viviste en mi casa porque lo perdieron todo, dije levantándome también. Yo te acogí cuando nadie más lo haría. Te alimenté. Te vestí. Pagué cada cuenta mientras tú y tu esposo no hacían nada. Y así me lo agradecen. El abogado de Carmen intentó intervenir. Señoras, por favor, mantengamos esto civilizado. Pero Carmen no terminaba. Siempre fuiste una mártir. Siempre recordándonos cuánto sacrificabas. Pues ya no tienes que sacrificarte más. Te liberamos. No, dije con voz firme. Yo me liberé. Ustedes solo me mostraron quiénes son realmente. Santiago finalmente habló. Mira, vieja, acepta el trato o no, pero deja de hacerte la víctima. Sabías perfectamente que estábamos allí. Podías habernos echado en cualquier momento. Tú elegiste permitirlo. Tenía razón en algo. Yo había elegido permitirlo. Había elegido callar. Había elegido perdonar una y otra vez. Pero ya no. Paulina, dije sin quitarles los ojos de encima, rechace su oferta. Carmen palideció. ¿Qué? Dije que no. No acepto su acuerdo. Quiero que esto vaya a juicio. Quiero que todos sepan lo que hicieron. Estás loca, gritó Santiago poniéndose de pie. Nos estás ofreciendo devolverte el dinero y lo rechazas. Eres una vieja rencorosa. Soy una mujer que exige respeto, respondí. Algo que ustedes nunca entendieron. Su abogado intentó calmar la situación. Señora Márquez, piénselo bien. Un juicio es complicado, costoso, emocionalmente agotador. Ya lo pensé. Dije. Mi respuesta es no. Carmen empezó a llorar. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia. De frustración. Te vas a arrepentir de esto, dijo entre sollozos. Cuando estemos en la cárcel y tú sigas sola en esa casa vacía, te vas a arrepentir. Tal vez, admití. Pero al menos podré dormir en paz sabiendo que hice lo correcto. La reunión terminó ahí. Carmen y Santiago salieron furiosos, seguidos por su abogado que murmuraba algo sobre apelar. Cuando se fueron, me dejé caer en la silla. Todo mi cuerpo temblaba. Rosa me abrazó. Fuiste muy valiente, me dijo. Pero yo no me sentía valiente. Me sentía exhausta, destruida, como si hubiera peleado una guerra y aunque hubiera ganado, todo mi ser estaba herido. Paulina se sentó frente a mí. ¿Estás segura de esto? Todavía puede cambiar de opinión. Estoy segura,
dije. Y lo estaba. Porque por primera vez en mi vida, estaba eligiéndome a mí misma. Estaba diciendo que mi dignidad valía más que cualquier acuerdo. Que mi dolor merecía ser reconocido. Que yo importaba. Esa noche, sola en mi casa casi vacía, me senté en el colchón inflable y miré las paredes desnudas. Pensé en todo lo que había perdido. Pero también pensé en todo lo que había ganado. Había ganado mi voz, mi fuerza, mi respeto propio. Y eso, me di cuenta, valía más que todos los muebles y objetos del mundo. El juicio comenzó 3 meses después. 3 meses en los que reconstruí mi vida pieza por pieza. Con el apoyo de Rosa y algunas amigas de la iglesia, conseguí muebles de segunda mano. Una mesa pequeña, 2 sillas, un sofá viejo pero cómodo. No era mucho, pero era mío. Ganado con dignidad, no con traición. Paulina me preparó para el juicio. Me explicó qué preguntas me harían, cómo debía responder, qué esperar. Van a intentar pintarla como una madre controladora, me advirtió. Van a decir que usted los manipulaba emocionalmente para que se quedaran. Que ellos eran las víctimas. Esté preparada para eso. Lo estuve. O al menos intenté estarlo. El día del juicio llegué temprano al juzgado. Rosa iba conmigo, y también Hortensia, mi prima, que había viajado desde su pueblo para apoyarme. No vas a estar sola en esto, me dijo tomando mi mano. Su presencia me dio fuerzas. Carmen y Santiago llegaron con su abogado. Ella no me miró. Mantuvo la vista al frente, con la mandíbula apretada. Santiago se veía nervioso, sudando a pesar del aire frío del edificio. Verlos allí, a punto de enfrentar las consecuencias de sus actos, me llenó de una extraña mezcla de tristeza y satisfacción. El juicio duró 3 días. 3 días de testimonios, evidencias y lágrimas. Paulina presentó todo. Los mensajes donde planeaban el robo. Las listas de lo que iban a vender. Los recibos de las transacciones. Las fotos de mi casa vacía. Y la nota. Esa maldita nota que me había roto el corazón. Cuando fue mi turno de testificar, caminé al estrado con las piernas temblando. Juré decir la verdad. Y entonces conté mi historia. Conté cómo acogí a mi hija y su esposo cuando lo perdieron todo. Cómo trabajé hasta que mi cuerpo no pudo más para mantenerlos. Cómo me convencieron de irme de viaje mientras vaciaban mi casa. Cómo regresé y encontré todo destruido. El abogado de Carmen intentó desacreditarme. ¿No es cierto que usted les recordaba constantemente que les estaba dando techo?, preguntó. ¿Qué los hacía sentir culpables? Nunca les reproché nada, respondí con voz tranquila. Solo les pedí que buscaran trabajo. Que contribuyeran aunque fuera un poco. Eso no es abuso. Es sentido común. Y no es cierto que usted tenía dinero ahorrado que nunca compartió con ellos. Era mi dinero, dije firmemente. Dinero que ahorré durante toda mi vida trabajando. Tenía derecho a guardarlo para mi vejez. Ellos no tenían derecho a robármelo. Carmen testificó después. Lloró en el estrado. Dijo que lo sentía. Que había sido un error terrible. Que estaba bajo mucha presión emocional y que Santiago la había manipulado. Incluso intentó culpar a su esposo de todo. Pero Paulina la destrozó en el contrainterrogatorio. Leyó en voz alta los mensajes que Carmen había enviado. Mensajes donde ella era quien planeaba. Quien calculaba cuánto ganarían. Quien escribió esa nota cruel. No había manera de escapar de la verdad cuando estaba allí, negro sobre blanco. Santiago también intentó defenderse. Dijo que yo era una carga. Que habían tenido que soportarme durante años. Que se merecían algo por eso. Sus palabras causaron murmullos en la sala. Incluso el juez lo miró con desaprobación. El tercer día, el juez dio su veredicto. Culpables. Carmen y Santiago fueron declarados culpables de robo agravado y fraude. El juez habló con voz seria. Este tribunal ha visto muchos casos, pero pocos tan despiadados como este. Aprovecharse de una madre, de una mujer mayor que les dio todo, es uno de los actos más viles que he presenciado. Carmen sollozaba. Santiago tenía la cabeza entre las manos. El juez continuó. Por lo tanto, sentencio a Carmen Márquez a 2 años de prisión,
con posibilidad de libertad condicional después de 12 meses si demuestra buen comportamiento. Santiago Castañedo recibirá la misma sentencia. Además, deberán pagar restitución completa a la víctima por la cantidad de $28,000, el doble de lo que obtuvieron ilegalmente. Sentí como si todo el aire saliera de mis pulmones. Habíamos ganado. La justicia se había hecho. Pero no sentí alegría. Solo un profundo agotamiento. Carmen se volvió hacia mí antes de que los oficiales se la llevaran. «Espero que estés feliz», dijo con veneno en su voz. «Enviaste a tu propia hija a la cárcel. Así querías terminar». La miré a los ojos. «Yo no te envié a ningún lado. Tú misma te pusiste aquí con tus decisiones, con tus acciones. Esto es consecuencia de lo que hiciste, no de lo que yo hice». «Te odio», susurró. Y fueron las últimas palabras que me dijo antes de que se la llevaran. Las semanas siguientes fueron extrañas. La noticia del juicio se había difundido por el vecindario. Algunas personas me miraban con lástima, otras con admiración. «Fuiste muy valiente», me decían. Pero yo no me sentía valiente. Solo sentía que había hecho lo que debía hacerse. Rosa me ayudó a procesar todo. «¿Te arrepientes?», me preguntó una tarde mientras tomábamos café en mi pequeña cocina. Lo pensé honestamente. «No», respondí finalmente. «No me arrepiento». Carmen necesitaba aprender que las acciones tienen consecuencias. Y yo necesitaba recuperar mi dignidad. El dinero de la restitución empezó a llegar en pagos mensuales. No era mucho cada mes, pero era algo. Lo usé para terminar de amueblar mi casa, para comprar ropa nueva, para pagar algunas deudas médicas que tenía acumuladas. Cada dólar que gastaba se sentía como un pequeño triunfo. 2 meses después del juicio, recibí una carta. Era de Carmen. La prisión permitía correspondencia. Abrí el sobre con manos temblorosas. La carta era corta. «Mamá, he tenido mucho tiempo para pensar. Sé que lo que hice fue imperdonable. Sé que te lastimé de una manera que tal vez nunca pueda repararse. No espero tu perdón. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo lo que perdí. No los objetos. No el dinero. Te perdí a ti. Y eso es algo que ninguna cantidad de dinero puede devolver. Lo siento, Carmen». Leí la carta 3 veces. Busqué señales de manipulación, de falsedad. Pero solo encontré palabras que sonaban genuinas. Palabras que venían de alguien que finalmente estaba enfrentando lo que había hecho. No respondí inmediatamente. Guardé la carta en un cajón y seguí con mi vida. Necesitaba tiempo. Necesitaba sanar. Y responder hubiera sido abrir una puerta que todavía no estaba lista para abrir. Una tarde, el grupo de apoyo me invitó a compartir mi historia completa. Acepté. Me paré frente a esas mujeres que habían vivido sus propias traiciones y les conté todo, desde el principio hasta el final. Cuando terminé, muchas lloraban, pero también aplaudieron. «Nos diste esperanza», me dijo Joana. «Nos mostraste que es posible defenderse, que no tenemos que quedarnos siendo víctimas». Sus palabras me conmovieron. Me di cuenta de que mi dolor, por terrible que hubiera sido, ahora tenía un propósito. Podía ayudar a otras mujeres a encontrar su propia fuerza, a entender que el amor no significa permitir el abuso. Empecé a visitar a otras mujeres mayores en situaciones similares. Les contaba mi historia. Les decía que no estaban solas, que merecían respeto, que nunca era demasiado tarde para recuperar su dignidad. Se convirtió en mi misión, en mi manera de sacar algo bueno de todo el dolor. Los meses pasaron. Mi casa se llenó poco a poco, no con cosas caras, con cosas que tenían significado. Un cuadro que pinté en una clase de arte que empecé a tomar, plantas que cuidaba en el alféizar de la ventana, fotografías nuevas de momentos felices con Rosa y mis nuevas amigas. Y lentamente, muy lentamente, empecé a sanar. 1 año después del juicio, mi vida era completamente diferente. No solo por las cosas materiales que había recuperado, sino por la mujer en la que me había convertido. Ya no era la Olga que se dejaba pisotear. Ya no era la madre que perdonaba todo por miedo a quedarse sola. Era una mujer que conocía su valor.
Carmen cumplió 12 meses en prisión y salió en libertad condicional. Me enteré por una carta de Paulina. Tiene restricciones estrictas, me escribió. No puede acercarse a usted sin su permiso. Y debe continuar con los pagos de restitución. Le agradecí la información, pero no sentí nada en particular. Ni alivio ni miedo. Solo una calma extraña. 2 semanas después de su liberación, Carmen intentó contactarme. Envió una carta a mi casa. Esta vez era más larga. Hablaba de su tiempo en prisión. De las cosas que había aprendido. De la terapia que había recibido. Finalmente entiendo lo que te hice, escribía. Y si algún día pudieras darme la oportunidad de hablar contigo, de mirarte a los ojos y pedirte perdón de verdad, sería el mayor regalo que podría recibir. Esta vez sí respondí, pero no de la manera que ella esperaba. Le escribí una carta corta y clara. Carmen, he leído tus palabras. Y quiero creer que son sinceras. Pero el perdón no es algo que se otorga porque alguien lo pide. Es algo que se gana con acciones, no con palabras. Tal vez algún día podamos hablar. Pero ese día no es hoy. Necesito seguir sanando. Y tú necesitas seguir creciendo. Te deseo lo mejor en tu camino. Pero ese camino debe recorrerse lejos del mío por ahora. Olga. Envié la carta y sentí una paz profunda. No era crueldad. Era autocuidado. Era poner límites saludables. Era entender que amar a alguien no significa destruirte por ellos. Mientras tanto, mi vida florecía de maneras inesperadas. El grupo de apoyo me pidió que fuera coordinadora de una nueva rama para mujeres mayores que enfrentaban abuso familiar. Acepté. Cada semana me reunía con mujeres que llegaban rotas, asustadas, sintiéndose culpables por lo que sus propios hijos les habían hecho. Y les mostraba que era posible salir adelante. Ustedes no son malas madres, les decía. Son mujeres que amaron demasiado a personas que no supieron valorarlas. Pero ese capítulo ya terminó. Ahora empieza uno nuevo. Uno donde ustedes son las protagonistas de sus propias vidas. Comencé a dar charlas en centros comunitarios. Mi historia se compartió en grupos de redes sociales para personas mayores. Recibí mensajes de mujeres de todo el país contándome sus propias experiencias. Algunas me agradecían por darles el valor de denunciar. Otras solo necesitaban saber que no estaban solas. Una tarde de primavera, decidí hacer algo simbólico. Tomé todas las cartas que Carmen me había enviado, incluyendo aquella nota cruel que había arrancado de la pared de mi casa. Las llevé al patio trasero. Encendí un pequeño fuego en un recipiente de metal. Y una por una, las quemé. No lo hice con odio. Lo hice con liberación. Cada papel que ardía era un peso menos en mi corazón. Cada ceniza que volaba era un pedazo de dolor que dejaba ir. Cuando el último papel se consumió, me quedé mirando las brasas. Ya está, me dije en voz alta. Ya terminó. Rosa me observaba desde la puerta. ¿Cómo te sientes? Libre, respondí. Y era verdad. Compré un auto usado. No era nada lujoso, pero funcionaba bien. Aprendí a conducir de nuevo después de años sin hacerlo. La primera vez que me senté al volante, las manos me temblaban. Pero cuando encendí el motor y sentí el auto moverse bajo mi control, sonreí. Esto era independencia. Esto era poder decidir a dónde ir sin depender de nadie. Un sábado por la mañana, conduje hasta un lago que quedaba a 1 hora de la ciudad. Era un lugar que Raimundo y yo solíamos visitar cuando éramos jóvenes. Me senté en la orilla, sintiendo la brisa fresca en mi cara. Miré el agua tranquila y pensé en todo lo que había vivido. El dolor, la traición, pero también la fuerza que había descubierto en mí misma. Lo logré, Raimundo, susurré al viento. Sobreviví. Y no solo eso. Me reconstruí. Sentí su presencia de alguna manera. No de forma mística o sobrenatural. Simplemente la certeza de que él estaría orgulloso de la mujer en la que me había convertido. Planté un pequeño jardín en mi patio. Rosas, girasoles, lavanda. Cada mañana salía a regarlas, a ver cómo crecían. Había algo profundamente sanador en cuidar de algo vivo, en verlo florecer bajo mi atención. Me recordaba que yo también estaba floreciendo.
que también estaba creciendo después de haber sido arrancada de raíz. En mi cumpleaños número 68, mis amigas organizaron una pequeña fiesta en mi casa. Rosa, Hortensia, las mujeres del grupo de apoyo, algunas vecinas. Llenaron mi pequeña sala con risas y amor. Me trajeron un pastel. Cantaron. Y por primera vez en muchísimos años, me sentí verdaderamente rodeada de familia. No de sangre, sino de elección. Haz un deseo, me dijeron mientras soplaba las velas. Cerré los ojos. Pero no pedí nada, porque me di cuenta de que ya tenía todo lo que necesitaba. Tenía mi dignidad, mi paz, mi independencia. Tenía amigas que me querían de verdad. Tenía un propósito. ¿Qué más podía pedir? 6 meses después, recibí una última carta de Carmen. Esta vez no pedía nada. Solo informaba. Me mudé a otro estado, escribía. Santiago y yo nos divorciamos. Cada uno tomó su camino. Conseguí trabajo en una cafetería. No es mucho, pero es honesto. Voy a terapia 2 veces por semana. Estoy aprendiendo a ser una mejor persona. No para ti, para mí. Porque finalmente entendí que nunca podré arreglar lo que rompí contigo hasta que no me arregle a mí misma. No espero respuesta. Solo quería que supieras que lo que hiciste, llevarme a juicio, obligarme a enfrentar las consecuencias, fue lo mejor que alguien pudo haber hecho por mí. Me salvaste de mí misma. Gracias. Y perdón. Siempre perdón. Esta vez no respondí, pero tampoco quemé la carta. La guardé en una caja en mi armario. Tal vez algún día estaría lista para más. Tal vez no, y ambas opciones estaban bien. Una tarde, sentada en mi pequeño jardín con una taza de té, reflexioné sobre todo mi viaje. Había perdido tanto. Mi dinero, mis posesiones, la ilusión de la hija que pensé que tenía. Pero había ganado mucho más. Había ganado autorrespeto. Había ganado voz. Había ganado la certeza de que nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir menos de lo que soy. Miré las flores que había plantado. Habían crecido fuertes y hermosas. Como yo. Habíamos sobrevivido al invierno más duro. Y ahora florecíamos bajo el sol. Si alguien me hubiera dicho hace 2 años que estaría aquí, en este lugar de paz, no lo habría creído. El dolor parecía tan absoluto entonces, tan definitivo. Pero había descubierto algo importante. El dolor no es el final de la historia. Es solo un capítulo. Y nosotros tenemos el poder de escribir los siguientes. A todas las mujeres que están escuchando esta historia, a todas las madres, abuelas, hermanas que han sido traicionadas por quienes más amaban, quiero decirles esto: no están solas. Su dolor es válido. Su rabia es válida. Pero también su derecho a seguir adelante, a reconstruirse, a elegirse a sí mismas. Nunca es demasiado tarde para recuperar su dignidad. Nunca es demasiado tarde para decir no más. Nunca es demasiado tarde para florecer. Yo lo hice. Y ustedes también pueden. Esta es mi historia. La historia de cómo mi hija me robó todo y cómo yo me recuperé a mí misma. No fue fácil. No fue rápido. Pero valió la pena. Cada lágrima. Cada momento de duda. Cada paso tembloroso hacia adelante. Valió la pena. Porque ahora, cuando me miro al espejo, veo a una mujer fuerte. Una sobreviviente. Una guerrera silenciosa que luchó por su derecho a existir con dignidad. Y esa mujer soy yo. Gracias por escuchar mi historia. Si les tocó el corazón, déjenme un comentario. Compartan con alguien que necesite oírla. Y recuerden, ustedes también merecen respeto. Ustedes también merecen amor verdadero. Ustedes también merecen florecer. Hasta pronto, amigas. Y que siempre encuentren la fuerza para